Los discípulos y apóstoles de Jesús fueron perseguidos, maltratados y asesinados, sin duda, no tuvieron una vida fácil. Las antiguas tradiciones que relatan la forma en que murieron son unánimes en afirmar que la mayoría encontró un final trágico. Al investigar las muertes de cada apóstol, encontramos relatos terribles, algunos peores que otros. En este vídeo, usted tendrá la oportunidad de conocer todo lo que se sabe sobre las muertes de los 12 discípulos y apóstoles de Jesús. Además, incluiré en esta lista al apóstol Matías, que sucedió a Judas Iscariote en el grupo de los 12 apóstoles, y a Pablo, el último apóstol mencionado en la Biblia. Antes de que hablemos específicamente sobre la muerte de cada uno de ellos, es importante resaltar que, excepto por 2 casos, la Biblia no proporciona más información sobre las muertes de los demás apóstoles. Por lo tanto, todo lo que sabemos proviene de antiguas tradiciones cristianas, algunas de las cuales fueron registradas en escritos que datan del periodo inmediatamente después de la era apostólica. Algunas tradiciones están bien documentadas y pueden encontrarse en obras escritas por historiadores antiguos y por los padres de la Iglesia, pero otras no son muy confiables y parecen ser leyendas de los primeros siglos del cristianismo. Es importante resaltar que, tanto las tradiciones más confiables cuanto las más oscuras, nunca deben ser consideradas equivalentes a los textos bíblicos. Estas antiguas tradiciones cristianas son interesantes y a menudo útiles para comprender los eventos y el contexto histórico de los primeros años de la Iglesia primitiva, pero no son la Biblia. Además, hablar sobre la muerte de los apóstoles de Jesús no es una tarea fácil, pues estas antiguas tradiciones presentan diferentes versiones y los relatos muchas veces son confusos, mezclando hechos históricos y personajes. En este sentido, procuraré mantener la mayor claridad posible, basándome en lo que es ampliamente aceptado dentro de la teología histórica. Comencemos nuestra lista con Tiago, hijo de Zebedeo. Él es el único apóstol cuya muerte fue registrada en el Nuevo Testamento, además, por supuesto, de Judas Iscariote, el discípulo traidor. Por lo tanto, de todos los registros posibles sobre las muertes de los apóstoles, este es el que podemos confiar plenamente. Tiago, hijo de Zebedeo, que también era hermano del apóstol Juan, fue el primero de los apóstoles en ser martirizado. Esto ocurrió durante la persecución judía contra los primeros cristianos. Esta persecución fue dirigida por Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande y sobrino de Herodes Antipas. Herodes Agripa fue el primer gobernante en perseguir a los cristianos en la iglesia primitiva. Era nieto del rey que intentó matar a Jesús recién nacido cuando ordenó la muerte de los niños en Belén. Además, era sobrino del gobernante que decapitó al profeta Juan el Bautista y también participó en la condenación del Señor Jesús. En el capítulo 12 del libro de Hechos de los Apóstoles, se relata que Herodes Agripa extendió sus manos para maltratar a los cristianos. Fue en ese contexto que él mató al apóstol Tiago con una espada y aún prendió al apóstol Pedro. La violencia de Herodes contra los cristianos fue aprobada por los líderes de la época. El apóstol Pedro no fue asesinado en aquel tiempo solo porque el Señor lo liberó milagrosamente de la prisión por medio de un ángel. La muerte de Tiago ocurrió alrededor del año 44 después de Cristo, y la información de que fue asesinado con una espada probablemente indica que fue decapitado. Según algunas tradiciones, el apóstol Andrés, hermano de Pedro, habría sido asesinado en Grecia, en la provincia romana de Acaya, más específicamente en Patras. Su muerte ocurrió por crucifixión en una cruz en forma de X. Andrés optó por esa forma de crucifixión, pues no se consideraba digno de ser crucificado de la misma manera que Jesús fue. Antes de ser ejecutado, Andrés habría pasado por una larga sesión de tortura, siendo brutalmente azotado. Debido a esa tradición, ese formato de cruz en X quedó conocido como la Cruz de San Andrés. Los relatos sobre la muerte del apóstol Felipe son bastante confusos, principalmente porque esos relatos parecen mezclar al apóstol Felipe con el evangelista Felipe, que fue diácono de la iglesia de Jerusalén. Algunas tradiciones afirman que murió crucificado, otras dicen que fue apedreado, algunas mencionan tanto la crucifixión como la lapidación, mientras que otras sugieren que fue ahorcado.
También hay una tradición que menciona su muerte por causas naturales. Sin embargo, la tradición más difundida sobre la muerte de Felipe relata que él dedicó su ministerio a la predicación del Evangelio en Asia Menor y acabó muerto en la región de Frigia, por crucifixión y lapidación. El apóstol Bartolomé, también conocido como Natanael, es uno de los apóstoles más enigmáticos de Jesús, pues hay poquísimas fuentes confiables sobre su vida después del periodo del ministerio terreno de Jesús. Sin embargo, algunas tradiciones afirman que después de dedicar su vida a la predicación del Evangelio en varias regiones, fue desollado vivo. Otras tradiciones relatan que, además de la desollación, Bartolomé también fue crucificado. Hay también otras tradiciones que mencionan su martirio a través de azotes hasta la muerte o decapitación. Existen varias especulaciones sobre el fin de la vida del apóstol Tomás, pero estas especulaciones están basadas en leyendas y antiguas tradiciones. Algunas de estas tradiciones afirman que Tomás fue un misionero en las regiones de Siria e India, y que su muerte habría ocurrido en el sur de la India, donde supuestamente fue atravesado por lanzas empuñadas por adeptos de religiones locales. Según algunas tradiciones cristianas, Sirmán, también conocido como el Celote, fue martirizado en edad avanzada durante el reinado del emperador Trajano. Sin embargo, al igual que con otros apóstoles, hay diferentes versiones sobre su muerte. Algunas versiones afirman que fue crucificado, otras dicen que fue quemado vivo, y aún hay otras que mencionan que fue cortado por la mitad con una sierra. Según algunas tradiciones, Judas, también conocido como Tadeo, fue un misionero notable que evangelizó varias regiones del Imperio Romano hasta que fue martirizado. Naturalmente, hay diferentes versiones sobre su muerte. Algunas narrativas mencionan que fue muerto por golpes de lanza, porras o su cabeza fue cortada con un hacha. Un hecho interesante es que en antiguos relatos, las muertes de Judas el Tadeo y Simón el Celote están conectadas, afirmando que ambos apóstoles fueron golpeados hasta la muerte por una multitud liderada por sacerdotes paganos en Mesopotamia, utilizando golpes de hacha. Mateo fue un apóstol que, antes de seguir a Jesús, trabajaba como recaudador de impuestos. Hay varias versiones sobre el posible martirio de Mateo, incluyendo una tradición que sugiere que murió por causas naturales. Sin embargo, la versión más conocida sobre la muerte del apóstol Mateo relata que él habría sido muerto en Etiopía, posiblemente herido por una espada. Hay mucha confusión acerca de la muerte del apóstol Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor. Incluso algunas tradiciones confunden erróneamente a este Santiago con el Santiago que escribió una de las epístolas del Nuevo Testamento. Sin embargo, considerando las tradiciones que distinguen a Santiago, hijo de Alfeo, de cualquier otro personaje bíblico con el mismo nombre, los antiguos relatos indican que él predicó el Evangelio en parte de Egipto y fue martirizado en esa región por medio de la crucifixión. Durante el ministerio terrenal, Jesús profetizó la muerte del apóstol Pedro, al decir: «Te digo la verdad, cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, y otra persona te vestirá y te llevará a donde no deseas ir». Jesús dijo esto para indicar el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios, y entonces dijo: «Sígueme». Entre todos los relatos de las tradiciones cristianas sobre las muertes de los apóstoles, los más conocidos son los que hablan sobre la muerte del apóstol Pedro. Según los escritos de los padres de la Iglesia, Pedro fue martirizado en Roma alrededor de 68 después de Cristo, durante la persecución promovida por el emperador Nerón. La tradición afirma que Pedro fue asesinado en un lugar conocido como el Circo de Nerón. Sin embargo, Pedro no aceptó morir de la misma manera que su gran maestro, Jesucristo. Pidió ser crucificado al revés por los romanos. Juan, según la tradición, fue el último de los apóstoles del Señor Jesús en morir. Él enfrentó una intensa persecución y tortura a lo largo de su vida.
Hay un antiguo relato que cuenta que Juan fue lanzado en un caldero de aceite hirviendo, pero milagrosamente sobrevivió. Posteriormente, Juan fue exiliado en la isla de Patmos, donde recibió las revelaciones registradas en el libro del Apocalipsis, provenientes del Señor. Después de la muerte del emperador Domiciano, Juan habría sido liberado de la isla de Patmos. Se dirigió a Éfeso, donde falleció por causas naturales en edad muy avanzada. Judas Iscariote, a diferencia de los otros discípulos, fue el primero del grupo de los 12 en morir. Sin embargo, su muerte no fue un martirio en el nombre de Jesús. Al contrario, fue Judas quien traicionó al Señor entregándolo por 30 monedas de plata. Después de haber traicionado a Jesús, Judas intentó devolver las monedas a los sacerdotes, pero ellos se negaron a aceptarlas. Mateo relata que, después de ese episodio, Judas salió y se ahorcó. Lucas, en el libro de Hechos de los Apóstoles, describe de forma terrible y trágica la muerte del discípulo traidor, diciendo que él cayó de forma violenta, sus entrañas derramándose. Así, aparentemente, el cuerpo de Judas Iscariote permaneció colgado en el sitio de ahorcamiento hasta que, con el tiempo, se partió en dos. Ahora hablemos del apóstol Matías, el que reemplazó a Judas Iscariote. Algunas tradiciones afirman que Matías fue misionero en Etiopía y posteriormente siguió hacia la región del Cáucaso, donde supuestamente fue crucificado. Otras tradiciones dicen que fue asesinado en Judea, siendo decapitado por los judíos. Además, hay informes que mencionan que Matías falleció por causas naturales a una edad avanzada en la ciudad de Jerusalén. Por último, hablemos de la muerte de Pablo, el último de los apóstoles. Aunque no fue uno de los 12, fue elegido personalmente por Cristo resucitado para ser el apóstol de los gentiles. Al igual que la tradición confiable sobre la muerte del apóstol Pedro, la tradición sobre la muerte de Pablo también se considera confiable. Según los registros, Pablo fue decapitado en Roma alrededor del 67 después de Cristo, durante el reinado del emperador Nerón, durante la misma persecución que llevó a Pedro al martirio. La segunda carta de Pablo a Timoteo retrata sus momentos finales antes del martirio. Y frente a todos estos relatos, es importante entender que el significado más importante no está en saber cómo murieron los apóstoles, sino en comprender que ellos dedicaron sus vidas a la causa del Evangelio. Verdaderamente, ellos fueron seguidores de Cristo. Muchas veces, durante el ministerio terrenal de Jesús, él habló del precio del discipulado, y estos hombres estaban dispuestos a pagar ese precio. Ellos renunciaron a sus propias vidas y consuelo, no para que sus nombres fueran exaltados en la historia, sino para que el nombre de Jesucristo fuera glorificado en todas las tribus, lenguas y naciones. El Evangelio nos ha llegado hoy porque el Señor ha elegido, fortalecido y enviado a estos hombres, que no han considerado sus propias vidas como preciosas. Ahora, dejen los comentarios si ya sabía cómo murieron los apóstoles y si aún no se ha inscrito en el canal, hágalo ahora. Deje su like y comparta con sus amigos y familiares. Que Dios bendiga a todos.